Hola niños, les quiero enviar un gran saludo a todos ustedes, a sus familias. Decirles que mi nombre es Valeria García Reyes, yo soy su profesora de historia y en esta oportunidad nuestra clase va a ser distinta, así que quiero invitar a sus apoderados, a aquellas personas que los ayudan con las actividades, a que se unan a ver este video porque al finalizar vamos a tener que reflexionar, así que los invito. Bueno, nuestra clase del día de hoy, como ustedes pueden ver acá, tiene como título ¿Cómo aprendo? Vamos a dejar de lado los contenidos que se están viendo estas últimas clases y vamos a ver otra cosa. Y esto tiene que ver con nuestro aprendizaje. Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante saber cómo aprendemos? ¿Creen que es importante? ¿Sí o no? Bueno, yo les quiero contar que saber cómo nosotros aprendemos es importante primero porque podemos comprender y autorregular nuestro propio aprendizaje y sabiendo cómo nosotros aprendemos podemos planificar la mejor manera para aprender y así manejando esto podemos tomar varias decisiones en torno a lo que nosotros aprendemos. ¿Ya? Aquí les quiero mostrar el objetivo de nuestra clase de hoy y que tiene que ver con distinguir los aprendizajes y habilidades desarrolladas en clases, analizando e identificando las diversas formas de aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a distinguir, o sea, a observar, a ver los aprendizajes y habilidades que hemos desarrollado en estas clases y también vamos a ir analizando o examinando e identificando las diversas formas de aprender. Porque quiero contarles, niños, que no solamente hay una manera de aprender, sino que hay varias. ¿Ya? ¿Y qué veremos hoy? Hoy veremos qué he aprendido, cómo lo he aprendido, qué habilidades he mejorado, para qué me ha servido y para qué me pueden servir. Entonces, ¿qué he aprendido? Nosotros en este tiempo de pandemia se ha enviado una serie de guías, videos, instructivos para que ustedes los puedan realizar en casa, ¿ya? Pero no es solamente importante hacerla, sino que es importante también aprender y aplicar lo que uno ve y lo que uno hace, ¿ya? Entonces, en historia nosotros hemos visto lo siguiente. Primero vimos el tema de por qué existen los derechos y deberes en una república democrática. Definimos lo que eran los derechos y vimos algunas personas o algunas entidades que contribuyen a que la sociedad sea más justa si respetan esos derechos. También vimos la Declaración de los Derechos Humanos y los comparamos con la Constitución Política de nuestro país. Y la clase última fue por qué los derechos generan deberes. ¿Ya? Y ahí también vimos cómo habían instituciones, personas y el Estado, cómo deben también eh, generar derechos y deberes. ¿Ya? Entonces, muy importante que ustedes tengan más o menos la idea de cómo se han establecido estas actividades y cómo ustedes las han realizado. ¿Por qué? Porque a mí me parece muy importante que ustedes cada vez que tengan una actividad nueva, como dice el instructivo que yo envío de historia, cada vez que ustedes hagan la actividad y que lean el texto, deben seleccionar palabras que son nuevas para ustedes y datos curiosos e importantes. Entonces las palabras que son nuevas, ustedes las van a buscar. Puede ser en internet o puede ser a través de un diccionario y van a buscar su significado. ¿Y por qué esto es importante? Por dos grandes razones. La primera, porque si ustedes buscan en el diccionario el significado de esas palabras, van a comprender más el texto que están leyendo. Y segundo, porque esas palabras se van a sumar a su vocabulario. Y les quiero mostrar cómo es la forma de hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo seleccioné aquí un texto de los derechos, ¿ya? Y seleccioné dos palabras que considero yo que son importantes y que son nuevas, ¿ya?
conscientes y establecidos. Conscientes y establecidos. Entonces yo esas palabras las subrayo porque son nuevas para mí y porque si no las conozco no puedo entender lo que dice el texto. Y lo que voy a hacer, subrayarlas y escribirlas en mi cuaderno. ¿De qué manera? Se los voy a mostrar ahora. Vamos a escribir un título, que este es el título 1, ¿no es cierto? Actividad número 3, los derechos. Y vamos a hacer un segundo título que dice palabra que no conozco, o sea, un subtítulo. Y voy a hacer por último, escribir las palabras nuevas y buscar su significado. Entonces, consciente, que siente, piensa y actúa con conocimiento de lo que hace, ¿ya? Y establecido, deja demostrado y firme un principio, una teoría o una idea. Entonces ahí tengo yo los significados de las palabras que busqué. Y en relación a los datos curiosos e importantes, esto, niños, es bueno hacerlo porque les permite recordar aquellas cosas que ustedes consideran que son importantes para ustedes. Siempre cuando nosotros aprendemos algo, encontramos que algo es importante o que nos parece asombroso o que queremos recordar. Entonces acá yo puse un ejemplo, como ustedes lo podrían hacer, que dice: me pareció interesante saber que aún existe una especie de esclavitud y que hay muchas personas a quienes no se les respeta sus derechos. Entonces yo coloqué esto como un dato curioso e importante y lo complementé con un dibujo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo he aprendido? ¿Cómo nosotros hemos aprendido todas estas, todo este contenido que nosotros hemos entregado? De varias maneras, ¿ya? Entonces aquí nuestro título nos dice: ¿cuáles de estas estrategias te ha servido para aprender? Y estrategia nosotros le es básicamente la acción que se hace para un fin determinado, o sea, la estrategia en este caso es para su aprendizaje. Entonces me gustaría saber cuáles de estas estrategias a ustedes les sirve para aprender. Por ejemplo, la primera estrategia es el video, que hecho por la profesora, que es el video que típicamente ustedes ven que se descarga de la página. Está el texto escolar, que es la actividad del texto de historia. Y también están algunos desafíos, actividades prácticas o juegos, o por ejemplo el tema de ver una película, también es una actividad práctica. Y son distintas estrategias que se relacionan para que ustedes puedan tener aprendizaje. Y en torno a eso también hay habilidades y queremos saber qué habilidades he mejorado. Por ejemplo, vamos a definir qué es lo que es una habilidad. Y una habilidad es la aptitud, talento, destreza o capacidad que posee una persona para llevar a cabo determinada actitud. Y hay varias habilidades y me gustaría que ustedes conocieran. Por ejemplo, está la curiosidad, que es el deseo de averiguar una cosa. La sociabilidad, que es la cualidad de vivir en sociedad, o sea, con personas. Está la creatividad, que es la capacidad de inventar o crear. Está la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que lo vimos hace unos consejos de cursos atrás. Está también el ingenio, que es la capacidad de imaginar o inventar cosas. Y por último está la resiliencia, que la resiliencia es la capacidad para superar circunstancias que han sido complicadas en nuestra vida y levantarse, sobreponerse a ellas. No solamente están esas habilidades, sino que hay muchas más. Y acá también les quiero mostrar algunas habilidades que nosotros hemos trabajado con las actividades que se han enviado y que son habilidades del pensamiento. Y las habilidades del pensamiento permiten que nosotros, primero, procesemos información, adquiramos conocimiento y podamos resolver problemas. Si ustedes se acuerdan, cada vez que uno envía una actividad, o en la sala cuando estábamos en el colegio, se colocaba el objetivo de la clase. El objetivo de la clase siempre va a empezar con una habilidad, ¿ya? Porque es el objetivo, lo que nosotros, la meta a seguir, lo que nosotros queremos que ustedes puedan realizar. Entonces,
las habilidades que nosotros hemos trabajado es relacionar e interpretar, comprender y reconocer, ¿ya? Que son habilidades del pensamiento. Y que es importante porque hay diferentes formas de aprender y habilidades también que son diversas. Entonces, por ejemplo, acá les quiero mostrar un niño que se está atando sus zapatos, ¿ya? Lo pueden ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué manera este niño logró aprender a atarse los zapatos? Puede haber sido mirando, ¿ya? A una persona hacerlo, o una persona le pudo haber enseñado a atarse los zapatos, o pudo haber él mismo atarse los zapatos una y otra vez para poder aprender. ¿Y ustedes cómo aprendieron a atarse los zapatos? ¿Se acuerdan? Piensen, ¿cómo pudieron hacerlo? ¿Y por qué les digo esto? Porque existen diferentes maneras de aprender. Por ejemplo, hay algunos niños que se sienten atraídos por las palabras, mientras que otros son buenos con el cuerpo y el movimiento. Hay otros que les gusta aprender de forma visual, o sea, mirando. Hay otros que aprenden escuchando información, otros escribiendo, etc. Lo importante es que tú conozcas tu forma de aprender. Y para que ustedes conozcan sus formas de aprender, es que vamos a realizar lo siguiente. Pueden ver acá que hay estilos de aprendizaje diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Es que ustedes tienen que poder reconocer cuál es su estilo de aprendizaje. Vamos a ver las características del primer estilo de aprendizaje, que es el aprendizaje visual. O sea, ¿ven ese ojito acá? Aprendizaje visual, de ver. Ya, voy a decir las características, escúchenlas bien para ver si ustedes pertenecen y tienen ese estilo de aprendizaje. Presentas dificultades con las explicaciones verbales. Eres muy observador. Aprendes mejor cuando te enseñan de manera visual. Eres capaz de memorizar utilizando patrones e imágenes y colores. Tienes mayor facilidad para recordar imágenes y videos. Tienes una gran imaginación y un fuerte sentido del color. Si todas estas características tú las tienes, tu estilo de aprendizaje es el aprendizaje visual. Ahora bien, veamos el aprendizaje auditivo, de oír. ¿Ven ahí ese oído que está? Pues bien, voy a decir las características. Si ustedes tienen esas características, su estilo de aprendizaje es auditivo. Dice, ¿aprendes fácilmente a prestar atención a lo que dice la profesora? ¿Eres capaz de recordar signos audibles o escuchables con cambios de tonos de voz? ¿Puedes repetir con habilidad y recordar lo que dice alguien más? ¿Se te es fácil las presentaciones y pruebas orales, o sea, donde ustedes tienen que hablar? ¿Eres bueno para relatar historias o cuentos? ¿Te gusta estudiar con música? Si ustedes tienen estas características, su estilo de aprendizaje es el auditivo. Ahora veamos este último que está acá, que es el aprendizaje kinestésico. Y aquí sale un piecito porque el aprendizaje kinestésico tiene que ver con el movimiento. Escuchemos las características para ver si ustedes tienen este estilo de aprendizaje. ¿Te gusta aprender a través de experiencias como prácticas en laboratorio, juegos o modelos? ¿Eres inquieto y te mueves constantemente y te cuesta concentrarse en una actividad? ¿Tienes la necesidad de expresarte en forma corporal, o sea, con tu cuerpo? Si estas características pertenecen a ti, tu estilo de aprendizaje es kinestésico, pero alto. Podemos tener todos estos estilos de aprendizaje, o quizás podemos tener dos. Lo importante es que tú puedas ser capaz de identificar cuál es tu estilo de aprendizaje. Ahora, las habilidades y los aprendizajes forman parte de la vida cotidiana.
Y por ejemplo acá, las redes sociales y las aplicaciones. Ustedes han podido tener el aprendizaje necesario para poder manejar esto. También en los videojuegos se necesita aprendizaje y habilidades para poder jugarlos. Y así también con los deportes y los pasatiempos. ¿Ven? El aprendizaje está en todas sus formas. ¿Y para qué me ha servido? Bueno, las actividades que se han realizado les deben servir para lo siguiente: reconocer ideas y conceptos nuevos, memorizar y comprender ideas y conceptos nuevos, y profundizar y entender ideas y conceptos nuevos. ¿Para qué me pueden servir? Bueno, para lo siguiente. ¿Dónde puedo ocupar lo que aprendí? Lo puedo ocupar en lo siguiente: en el colegio, en mi casa, con mi familia, con mis amigos. El conocimiento se puede ocupar en cualquier lugar, niños. Por eso es importante que ustedes aprendan. ¿Y ahora qué sabes? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Qué habilidades has mejorado? ¿Para qué te ha servido y para qué te pueden servir? Es que deben hacer lo siguiente. En esta oportunidad debes reflexionar lo que has aprendido durante todo este tiempo y sobre lo importante que es conocer cómo aprendes. Debes responder la pauta de evaluación. En esta oportunidad no vas a realizar actividades del texto. Pero ¿cómo van a responder la pauta de evaluación? Esta es la pauta, ¿verdad? Y ustedes deben responderla y enviarla a mi mail. Pero deben, primero, responderla con letra clara. Segundo, evitar los monosílabos, o sea, las respuestas con un solo no o con un solo sí. Fundamental la respuesta y tomarse el tiempo para reflexionar. Cada pregunta que está acá, yo pienso primero en lo que voy a escribir y luego lo escribo. Y niños, no hay respuestas erróneas. Por lo mismo, les quiero decir que no hay aprendizaje sin error. Si ustedes tienen alguna duda, no duden en contactarme y escribirme, por ejemplo: tía Valeria, tengo una duda con la materia. Tía Valeria, no puedo realizar la actividad. Tía Valeria, me cuesta mucho entender. Tía Valeria, ¿me podría explicar otra vez? Y yo, sin ninguna duda, lo haré. ¿Ya? Pero traten de enviarme sus dudas para yo poder contestarla y que ustedes puedan aprender. Les mando un beso muy grande y que estén muy bien, niños.